Y si le digo Millonarios, ¿usted qué me dice? Ah, Millonarios es una pasión, es el mejor equipo de Colombia, es amigos, es una historia muy hermosa. Millonarios me dio todo como jugador, me dio todo como entrenador, me dio todo como formador, así que yo solamente tengo palabras de agradecimiento. Pero siempre que me hablo de los títulos, yo les digo que para nosotros el título del 88 fue ese título que tuvo como mayor sabor, porque si usted revisa esa nómina, Omar Franco, bogotano, Sí. Alberto Gamero, que venía también de un proceso en el Unión y llegó acá a Millonarios, Wilman Conde, Cerveleón Cuesta, el lateral izquierdo era Huguito Galeano, que también venía de las divisiones menores, Ya. luego Eduardo, Mario, estaba yo, David Elano estaba. no, ya no estaba, esto era el No. 87, y luego adelante estaba Rubén Darío, estaba Arnoldo, estaba en que en paz descanse Yaeda Bonía, eh, básicamente éramos todos, de los 11 éramos 9. Ahí ha sentido de pertenencia, Correcto, había esa energía tan de bonita. juego que dicen los argentinos. Sí, de sentir que un grupo de divisiones menores prácticamente le entregó la estrella en el año 88 a Millonarios. Hola amigos del anecdotario de Gol Caracol hoy, con Nilton Bernal. Fue jugador de fútbol, ligado a Millonarios toda la vida. Jugó en Selección Colombia, quizá la más brillante de un tiempo para acá, que dicen los expertos que nos cambió la historia. Jugó en el Huila, se hizo en el barrio bogotano, volante de creación, ahora profesor, metodólogo, director de divisiones menores, acaba de llegar de Panamá. Profe, bienvenido. ¿Cómo se encuentra, profe? Oscar, muy amable por la invitación, un abrazo a todos. Bien, bien, gracias a Dios, bien, agradecido con la vida, agradecido con Dios, con el fútbol, de que, como siempre he dicho, he tenido el privilegio de estar siempre en lo que me gusta. Toda la vida fútbol, ¿no? Sí, sí, Oscar, toda la vida, desde muy pequeño. Mi papá, Jaime Bernal, mi mamita Carmen Rosa, que ya están descansando, pues cuando inicié fueron mi apoyo, mi respaldo, así que a ellos les debo todo. Claro. ¿Y a dónde inició Nilton Bernal? Leyendo ahora antes de la entrevista, veía que usted viene del barrio, de la cancha de micro, de la jugada de banquitas. ¿Cómo fue eso? Sí, es verdad. Sí, no, total, Oscar, yo nací en el barrio Bravo Páez, me crié en el barrio Bravo Páez, o mis padres fueron de los primeros que llegaron a ese barrio hace tal vez ya 60, 70 años, así que siempre fue en mi barrio. Ahí comenzamos, varios equipos, Supermercado Santa Paula, RO, que fueron con los grupos de amigos donde en esa época había un torneo que se llamaba Mil Ciudades, De micro, ¿no? puro micro. Famosísimo. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de jugar una final con ellos, llevar el barrio pues en su momento a esos torneos era importante. Y bueno, ahí comenzó toda mi historia del fútbol. Claro, y era talentoso como siempre, calidoso, de pisada de balón, de túnel, de lo que nos gusta al final a los que sentimos que el fútbol es para divertirse. Oscar, en esa época nosotros el fútbol lo vivíamos tan irresponsablemente que recuerdo que nosotros teníamos en una época varios de mis amigos, Ricardo Parra, Camilo Galeano, con los que nos quedamos ahí, William Cuervo, Negro Fernando, en fin, muchos amigos que para esa época nosotros pues teníamos 12, 13 años y jugábamos con categoría única que eran de mayores. Claro, después se puede imaginar, Oscar, las patadas que nos daban, los golpes que recibíamos, pero eso nos ayudó a formarnos mucho en ese aspecto, no solamente en el futbolístico, sino en la personalidad y en el carácter, que al final fue lo que nos llevó a jugar fútbol profesional. Claro, y después de todo ese micro que jugó, ¿cuándo se da la transición o por qué se da la transición al fútbol 11, pues? Bueno, precisamente en un torneo de esos que estábamos jugando, en alguno de esos partidos, recuerdo que el profe Finot Castaño Sí. estaba viendo una de esas finales de micro y era categoría única. Y pues yo tenía 14 años. Así que él le llamó la atención, fue y preguntó y averiguó. Y me dijo que pues, ¿cómo así que 14 años y jugando en esta categoría? Me dice que me presente en la selección Bogotá. Pero Oscar, en esa época nosotros teníamos otras cosas en la cabeza. Digamos que el fútbol lo amábamos, lo sentíamos. Pero cuando nosotros decían que vamos a jugar a Millonarios o que una selección Bogotá, uno prefería irse a jugar 3, 4 partidos de micro con el amigo del barrio. Sin embargo, yo no dije nada en la casa, yo no dije nada a mi papá. Hubo una llamada y preguntaron por mí, así que pasé y era el profe Finot.
insistiendo, así que pues ya yo le dije, bueno, déjeme yo hablo y pasé a mi papá. Y pues obviamente mi papá es un tipo de fútbol, era un tipo que jugó, que sabía jugar, pero bueno, ya las responsabilidades de su hogar pues lo llevaron a tomar su trabajo. Así que ya cuando él escucha el nombre de Finot Castaño, pues ya me orienta y me dice, no tiene que ir, vamos a ir y comenzamos un poco, le soy sincero, Oscar, con mucha irresponsabilidad, porque habían entrenamientos donde precisamente habían partidos, entonces yo prefería irme al partido del barrio, hasta que un día el profe Finot me dice que hay el primer torneo nacional que se jugó en Cartago, si no estoy mal, el año tal vez 1983, 84, y era un prejuvenil, así que pues ahí comenzamos, ya el profe me llevó, me di cuenta de realmente qué era, y sí, el micro fue el que me dio pues esa facilidad de generar buen fútbol en ese momento, que pues no era fácil estar con las personas que uno estaba, ¿no? Y era otra época, ¿no? No había tanta escuela de fútbol, no habían academias, no habían personalizados, no había gimnasio, no le decían a los pelados, venga, ármese, cómase 8 huevos o tome proteína a ver qué crezca, eso no existía, ¿no? No, no existía, Oscar, no existía. Una anécdota con toda la sinceridad del mundo para yo llegar al entrenamiento de la selección Bogotá, que era en el Hormiguero, y no porque mi papá no me diera para el transporte o no porque no tuviera una bicicleta para irme, sino que uno prefería colarse. En los... Entonces nos colábamos en el bus, yo salía, recuerdo, ya a la 27, llegaba a Venecia, y ahí esperaba uno el bus que iba, y con 2, 3 nos subíamos y para el Hormiguero, y de regreso otra vez. Nunca me faltaron cosas en la casa gracias a mis viejos que están en el cielo, pero pues nos tocaba rebuscarnos cómo quedara para la gaseosa, cómo quedara para el pan, que era lo que en ese momento, digamos, uno más hacía, pero eran otros tiempos y esos tiempos nos obligaron a encontrar herramientas para poder solucionar nosotros mismos todo. Una ley de supervivencia en el fútbol y también en la vida, porque Sí, o sea, porque se tenía uno que enfrentar a muchas cosas. En esa época, con todo y que no había la inseguridad que hay hoy en día, pero pues habían cosas en las que uno tenía que enfrentarse y tenía que superarlas con su actitud y con su criterio y con esa personalidad que le da a uno la calle. claro, las canchas del Hormiguero no eran así, ¿no? ¿Cómo era parar un balón? Pero sabe una cosa, Oscar, era nuestro estadio. Yo recuerdo el Hormiguero que quedaba ubicado ahí al frente del Parque Simón Bolívar. Sí, en el Salitre. Ahí en el Salitre. Donde Era queda compensar ahora. correcto. Ahí era una cancha que tenía algo de pasto, algo de tierra, pero era nuestro estadio y era nuestro sitio de entreno y lo amábamos y éramos felices, salíamos llenos de tierra, nos limpiábamos, subíamos en el bus y lleguemos a la casa. Pero fue una vivencia preciosa. Eso es algo que sé que los jugadores de nuestra época en las diferentes ciudades del país, sé que lo vivieron y lo llevamos en el corazón. ¿Cómo controlar el balón en el Hormiguero, en medio de tierra? ¿Cómo hacía uno? ¿Qué tenía que hacer? Yo El digo, micro le ayudaba. sí, claro, Oscar. Yo digo que el micro nos dio muchísimas cosas a todos. Me cansaría de nombrar ahorita que paz descanse John Mario, los hermanos Gacha, Feliz Simón, Alfonsito Cañón, me atrevería a decir que Fabián Vargas, Fabián Martínez, en fin, muchos jugadores bogotanos que todos tuvimos que jugar en el Joan fútbol. Mateus. Por favor, imagínense, todos jugamos micro y sé que al final eso nos dio herramientas porque éramos muy depurados en la técnica, entonces lograr controlar el balón de fútbol no es que se nos haya hecho más fácil, pero digamos que se facilitaba mucho para generar buen fútbol. Claro, bueno, y en esa selección Bogotá sub-17 empieza usted a escribir unos capítulos para que se le abrieran más puertas ya como pensando en ser profesional y también en Selección Colombia. ¿Cómo fue eso? Claro, ya en ese momento en Selecciones Bogotá, ya uno empieza a visualizar el sueño del fútbol, ¿no? De generar fútbol, de participar en un plantel profesional. En esto, pues, las personas que me conocen saben que de casa de mis viejos somos hinchas de Millonarios toda la vida. Mi papá era un hincha de Millonarios. Una anécdota con él muchas veces cuando yo jugaba decía, no señor, yo no tengo nada que ir a hacer allá. No, lo que yo vi para ir a verlo a usted, me decía mi papá. Y yo le decía, venga papá, pero sí. Pero después me enteré que él iba a todos los partidos del estadio. Él jamás me pidió una boleta a mí, nunca. ¿Pagaba su boleta? Él pagaba su boleta y iba al estadio. ¿Era de barra? No. No, pero tenía agua barra organizada. No. Él tenía 4 o 5 amigos que iba al estadio, iba allá. Y él decía algo, retomando de la anécdota, y él decía que él nunca vio un jugador en Colombia tan bueno como Helio Maravilla Lacoa. Para él era un referente. Y él decía que después de él, Arnoldo Iguarán. Así que
para mí poder compartir con ellos ya el profe Helio como formador y Arnoldo Claro, como jugador. él lo estuvo como profe en pues, Millonarios imagínese. Cali. Sí, claro, claro. Pero retomando la pregunta, Oscar, de lo de la selección de Bogotá, se empezaron a abrir los caminos. Esa selección Bogotá la conformamos, pues hubo un grupo espectacular: Eduardo Niño, Wilmer Cabrera, Lacies, Ávila, Tascón, Ávila, Iván de Ávila. eh, Rodrigo Lozano, Víctor Rosso, Tulio Guerrero, que logramos conseguir el título nacional. A raíz de ese título, Francisco Pachito, que también estuvo con nosotros, Pedro, en fin, varios jugadores que estuvieron con nosotros y que a raíz de ese título, porque le ganamos a Antioquia en Medellín, fuimos a Valle y le ganamos, o sea, y estamos hablando de selecciones Claro, que que no es fácil ganarles ni a Valle ni Treyes, en Higuita, perdón, en Antioquia, Treyes, Higuita, Felipe Pérez, Carlos Álvarez, Edison Álvarez, que en paz descanse, Leonel, en América, Les Escobar, Pepe Romeiro Hurtado, Jairo Ampudia, John Edison. John Edison en Pereira. No, eran unas selecciones muy fuertes y bueno, Dios nos permitió salir campeones. Y bueno, a raíz de eso hay una convocatoria en el año 84, finalizando para iniciar 85, con la selección del profe Alfonso Marroquín. El profe Luis Alfonso Sí, Marroquín. que en paz descanse también. Equipazo, ¿no? Se armó un equipazo que después aún lo recordamos, ¿no? Aún lo recuerda la historia del fútbol colombiano, con unas figuras impresionantes. ¿Cómo fue esa selección y quiénes jugaban? Pues para que la gente lo escuche de oído a voz suya. A ver, Oscar, yo creo que el éxito de esa selección primero fue la irreverencia del profe Alfonso Marroquín, porque era un irreverente de Él la es parte decir, técnica. Yo creo que se juntaron la irreverencia de él como formador, la inquietud, su investigación, su preocupación por capacitarse en esa época, imagínense en esa época, y la irreverencia de nosotros, porque todos los que fuimos a esa selección éramos de calle, todos éramos de barrio. O sea, nosotros nombraban Argentina, Brasil, Uruguay, ¿no? ¿Qué pasa? Porque vamos a jugar y no pasa nada y así fue que tuvimos toda esa responsabilidad. Y por esa razón yo creo que al final se consigue todo. No, el profe Marroquín, yo recuerdo desde el primer día del entrenamiento, muy comprometido con nosotros. Entrenábamos con camisetas de Brasil, de Argentina, los equipos que iban a hacer fútbol con nosotros para identificarlos. O sea, nunca... eso era novedoso. Sí, sí, era novedoso y él siempre, videos, que en esa época era una cosa ilógica y teníamos para ver videos y cosas en el VH, imagínense. Claro. Pero él siempre nos inculcó eso y nosotros, vuelvo y le digo, Oscar, desde la calle llevábamos siempre el sello de ganar. O sea, a nosotros no nos preocupaba quién estuviera al frente. Venga, jugamos y si nos ganan jugando, bueno, pero gánennos. Y esa fue una selección. John Córdoba también, El hermano el hermano era- Asís, lo que era Batcentro, Claro. ya nombres de Eduardo Niño, Rafita Álvarez, el papá de James. Ah, el papá de James. Entonces eran unos equipazos, que en paz descanse Nelson Díaz, Jairito Varela, La Piraña. No, era un gran equipo, a lo mejor se me pasa uno que otro, pero era un gran equipo. Y logramos conseguir, bueno, que Todo Sudamérica hablara de Colombia. todo Sudamérica hablara de Colombia, se hicieran referencia, pues, los equipos que fueron a Paraguay, y ahí se logra la clasificación al Mundial de Claro. Rusia. También documentándome antes de la entrevista, el papá de James, Wilson James Rodríguez, era el suplente suyo, ¿no? Digamos que yo venía de hacer una muy, muy buena presentación en el torneo juvenil. Es más, yo quedé goleador de Bogotá en ese torneo siendo un volante de creación. Y la verdad me fue muy bien en la selección, me fue muy bien en la selección. James estaba también. Y bueno, yo quiero ser muy respetuoso de James, a quien le mando un abrazo gigante porque sé que pasó un momento difícil de su salud, pero gracias a Dios ya está bien. Pero digamos que nos turnábamos. El profe nos metía, a veces jugábamos los dos, pero digamos que inicialmente sí estaba yo como titular. Y bueno, desafortunadamente ya para ir al Mundial de Rusia yo tengo un problema en el tobillo que digamos fue el que me alejó de poder ir al Mundial. Claro. Ese James, Wilson James Rodríguez, en relación a James Rodríguez, ¿cómo eran? ¿Sí se parecían? ¿Sí jugaban parecidos? ¿Tenían alguna similitud o nada que ver? Pues los dos eran volantes, técnicos, de buena pegada, de buen panorama de juego. ¿O eso es mito o realidad? No, yo creo que James era un gran jugador, papá. James papá era un crack, jugaba muy bien al fútbol, manejaba perfil derecho, manejaba perfil izquierdo. James hijo es más zurdo que derecho.
Digamos que dentro de la intensidad del juego, James papá era mucho más dinámico, te ayudaba a marcar, corría. No es que ahora James hijo no lo haga, pero es una manera diferente de jugar. Yo creo que decir que este era bueno, este era más o este era menos, no. Sería un irrespetuoso para mí. Dos grandes jugadores y James hijo, con la bendición de que pudo llegar al Real Madrid, que ser goleador de un mundial, que eso es una cosa que es única en Colombia. Yo digo que no sé cuándo nos vuelva a pasar eso, pero fueron dos cracks, dos grandes jugadores de fútbol. Bueno, y allá en ese sudamericano, un jugador que los volvió locos a todos, quizá dos, pero John Edison Castaño, ¿qué era? ¿Cómo era jugador? ¿Con quién? Si hoy jugara John Edison Castaño, ¿cuánto valdría? No, eso no tendría precio, no. No, John Edison, aparte, abrazo gigante, yo un ser humano espectacular, yo mucha humildad, tuve la oportunidad, aparte de estar en la selección, compartir en el Atlético Huila con él, un ser humano de un corazón grande, y no, era un crack. Yo no puedo definirlo de otra manera, un crack total, y a la pregunta que me hace Oscar hoy en día, no. Tendría que estar en el Barcelona, no sé, en el Madrid, en el Liverpool, no Los sé. rivales parecían conos, ¿no? No, era impresionante. No, y que tenía una gran particularidad vuelvo a lo que iniciamos. Tú lo veías y era una cosa loca, o sea, era tipo disfrutaba eso. Salíamos a los partidos y éramos todos. Usted no veía ningún tipo de tensión y obviamente había nervios, pero salía a disfrutar. Y John Edison, mientras estuve en un terreno de juego, lo que hizo fue eso, disfrutar. Voy a hacer una comparación que suena un poquitico ahí medio y la gente no, pero que está hablando. Ya sé para dónde va. Pero lo que quiero decir con eso es que, John Edison jugaba muy parecido a como escuchó en la entrevista a Messi, donde decían que era un niño todavía jugando al fútbol. Y es muy duro para hacer eso, pero es verdad, John Edison tenía eso, Treyes tenía eso. Reyes también. Calidad Núñez, que fue central, Calidad. era un irrespetuoso con los delanteros lo que les hacía, pero no era porque quisiera hacerlo, sino porque la capacidad le daba para eso. Entonces digamos que eso se ha perdido mucho, creo yo, hoy en día el jugador, perdóneme la expresión, entra así a los terrenos de juego. Antes la gente entraba muy tranquila. ¿Desde chiquitos? ¿Entran así? Sí, ¿De por modo? sí. Muchos nervios, mucha tensión. Hoy se habla de que jugar al fútbol es una presión muy alta y que se desmotivan y yo, bueno, Deprimen. se deprimen, pero también en eso, Oscar, quiero ser muy puntual en decir que son generaciones diferentes, que el mundo nos transformó, que el mundo nos cambió, y desde la parte de la formación somos conscientes y hemos trabajado con base en eso, pero desde lo futbolístico como tal, no, los jugadores, yo diría casi unos 20 años atrás se divertían mucho y la pasaban muy bien. La frustración de no ir al Mundial con esa misma selección, ¿qué pasó? ¿Cómo tomó eso? No, durísimo. Para mí fue muy duro, Oscar, porque en el momento sentí que aporté mucho a la selección para clasificar al Mundial. En el momento sentí que fui uno de los jugadores que exigimos que se trabajara duro, que nos preparábamos, que nos entregamos y no poder ir al Mundial. Bueno, ya desafortunadamente no se pudo. Pero ahí aparece mi papá, mi viejo, que en paz descanse, mi mamá, y fue cuando me dieron ese abrazo que uno necesita decirle, bueno, no fue ese, pero puede ser otro, vamos a trabajar duro para eso. Y ahí fue cuando ya llegó a Millonarios, gracias a Dios, debutó a los 17 años del fútbol profesional. Y bueno, ahí ya fue un periodo también muy lindo en Millonarios, ¿no? Sí. Y si le digo Millonarios, ¿usted qué me dice? Millonarios es una pasión, es el mejor equipo de Colombia, es amigos, es una historia muy hermosa. Millonarios me dio todo como jugador, me dio todo como entrenador, me dio todo como formador, así que yo solamente tengo palabras de agradecimiento. Bueno, ¿y quién lo pone a debutar? Eh, ¿Quién fue el valiente? Porque en esa época no era tan fácil debutar como Hay una cosa, no, Oscar, mire, voy a nombrar más o menos la nómina del año 85 que yo debuto para mí, más o menos yo cumplo el 12 de agosto, yo debuto como en junio más o menos. Había cumplido 18, No, iba a cumplir 18. no, iba a cumplir 18, tenía 17. El técnico era el profe Eduardo Luján Manera, en paz descanse, un argentino. En mi posición está Norberto Pelufo, Juan Carlos El Nene Díaz, Silvano Espíndola, Marcelo Troviani. O sea, como decíamos nosotros folclóricamente en esa época, el Día del Guayo íbamos a jugar nosotros. Sí, claro. Pero este respaldo que hubo de la selección, de la gente, de toda la parte directiva, de los técnicos, creyeron en el proceso de esa selección. Amén que nosotros llegamos de esa selección y Higuita, John Edison, Treyes, Pepe en nuestros equipos, América, Santa Fe,
Nacional, todos llegamos a debutar. Sí. Y bueno, yo recuerdo mucho y en eso le mando un gran abrazo a Norberto Pelufo, que fue una de las personas que cuando llegamos fue los que entendió el venir uno de pelado. Y le cuento, Oscar, que las veces en que yo sentí realmente ese cosquilleo fuerte, esa ansiedad, fue el día en que llegué a Millonarios. Pero no cuando empecé entrenando, sino cuando fui a jugar. Ah, ok. O sea, cuando yo llego al camerino, jugábamos Millonarios Bucaramanga. Ese fue su debut. Ese fue, sí, sí. Yo llego al estadio, entro, porque bueno, paréntesis, cuando yo llego el primer día al estadio, cuando por primera vez piso el Campín, es porque mi padre me lleva. Sí. Niño. Niño, 7 añitos, 7 años, 8 años. Esa ansiedad mía yo subo porque entramos a Oriental, subo a Oriental, y cuando veo la cancha, mi viejo después me dice que yo le dije, papá, yo algún día voy a jugar acá. ¿Qué cancha está tan linda? Yo le decía, porque yo el fútbol no, yo era el micro, Sí. pero me impactó mucho. Así que Oscar, bueno, cuando yo me coloco la primera camiseta de Millonarios con el número 17 y la veo en el casillero, ese día sí sentí todo lo que me ha pasado desde los 7, 8 años hasta cuando me coloqué la camiseta. Y bueno, gracias a Dios se logró debutar y de ahí comienza pues una carrera en Millonarios importante, donde se consiguieron pues cosas muy importantes para el club. Claro, ¿cómo eran esos técnicos argentinos? Porque tenían, o sea, hay muchos mitos de que eran caballeros, que se ponían la misma ropa, que invitaban incluso a la maña, según cuentan los más históricos. ¿Cómo era ese Luján Manera y qué particularidad tenía para ustedes, pues? No, primero Era tranquilo. era un tipo, Oscar, que ponía como mucho respeto. Uno llegaba a entrenar y agarraba a caminar por la cancha. Muy poco se dirigía hacia nosotros. Cuando necesitaba hablar algo lo decía muy puntual. Pero hay que hacer un paréntesis gigante ahí, Oscar. La verdad, para esa época el jugador colombiano no se creía mucho. Y no se creía mucho porque pues, todos sabíamos que era parte de indisciplina, había inconvenientes de tipo de comportamiento dentro de antes, durante, después de los partidos. Entonces llegó mucho jugador extranjero, que eso le hizo un bien al fútbol colombiano porque llegaron jugadores de un nombre, todos jugadores de selecciones en su momento, así que Millonario no fue la excepción. Entonces, digamos que la exigencia era muy alta para poder debutar. Sin embargo, Dios me permitió eso y gracias a que en algún momento estábamos pensando en el octagonal y todo, y por condición, pues logramos debutar frente a pues semejantes compañeros que teníamos en ese momento, ¿no? Sí, claro. Y ahí en ese momento estaba muy pelado, pero siguió dando pasos y empiezan a llegar los momentos dulces, gloriosos. ¿Cómo fue eso y qué Millonarios había? Primero, yo creo que algo que hay que valorar mucho, incluido el profe Luis García, que en su momento estaba en divisiones menores, el profe Jaime Arroyave, quien es el profe Miguel Monroy, que en paz descanse, el profe Eduardo Guilio, el Buro, el profe Helio Maravilla Gamboa también, que falleció. Ellos fueron vitales en todo porque el proceso que hicieron fue un proceso donde todos los que estuvimos llegamos a jugar fútbol profesional. Entonces digamos que ese respaldo de la selección, más todo el trabajo que ellos hicieron, empezaron a apretar y a apurar y a mostrarle a los técnicos que había capacidad para jugar al fútbol, que se podía jugar al fútbol profesional con los jugadores de la cantera. Y ahí ya pues aparecen jugadores como Cervelón Cuesta, John Jairo. Oscar Cortés, Pocillo Díaz, Freddy León, Carlito Rendón, más adelante Jorge Gacha, Carlito Mesa, que fuimos compañeros de selección. En fin, una cantidad de jugadores. Llega Alberto Gamero unos años siguieron, 1 o 2 años después. En fin, y se consolidó un equipo que al final pues se logró conseguir 2 títulos, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue retribuirle después o decirle a su papá, vea, aquí estoy con Iguarán? ¿Qué decía su papá? No, yo solamente abrazarlo y una anécdota también de eso. Mi papá un día, eso fue cuando mi papá cumplió 55 años. Sí, 55 años. Le dije a Arnoldo, oiga, ¿por qué esto? Vamos, gordo, claro, y lo invité, fue una sorpresa. Fue Serve, fue Alberto, Gamerito, fue Arnoldo. No recuerdo quién más fue, pero no. Cuando mi Feliz. papá llegó y vio a Arnoldo, fue el regalo de su vida. Así que esas son cosas que lleva uno en el corazón.
porque era una familia, ese Millonarios de esa época, esos referentes, Arnoldo, Wilman Conde, Rubén Darío Hernández, Eduardo Pimentel, los extranjeros que están en el momento, Oscar, Juárez, El Pájaro, Mario, que también estaba en Emerá. Nos los dejaron acá. Sí, ellos son, mire que Oscar y Mario ya son colombianos, se lo digo yo a ellos. Y bien, no, fue una experiencia maravillosa, 2 títulos importantísimos para la carrera. Pero siempre que me hablo de los títulos, yo les digo que para nosotros el título del 88 fue ese título que tuvo como mayor sabor, porque si usted revisa esa nómina, Omar Franco, bogotano, Alberto Gamero, que venía también de un proceso en el Unión y llegó acá a Millonarios, Wilman Conde, Cerveleón Cuesta, el lateral izquierdo era Huguito Galeano, que también venía de las divisiones menores, luego Eduardo, Mario, estaba yo, y Gabriela no estaba. no, ya no estaba, esto era el 87, y luego adelante estaba Rubén Darío, estaba Arnoldo, estaba en que en paz descanse ya era Bonía, básicamente éramos todos, de los 11 éramos 9. Había sentido de pertenencia. Correcto, había esa energía tan Un bonita. juego que dicen los argentinos. Sí, de sentir que un grupo de divisiones menores prácticamente le entregó la estrella en el año 88 a Millonarios. Sí. Esos títulos que dejaron, gloria, recuerdos, el premio. No, de todo, de todo. De todo, pero pues como siempre yo he dicho y agradezco a Dios que pude conocer tantos seres humanos espectaculares, tantas personas que nos colaboraron, nos ayudaron, que nos orientaron, que tenían una experiencia mayor que la de nosotros. Así que, no, yo solamente tengo excelentes recuerdos y grandes amigos desde esa época que gracias a Dios todavía nos hablamos y compartimos. ¿Cuál fue el mejor jugador que tuvo usted al lado en esos 2 Millonarios? Usted diga, no, este man jugaba mucho. Mire que ahorita que nombré el equipo y no lo nombré, y le pido perdón, Carlitos, a la gambetica, Gambe. pero yo creo que conseguir un jugador, voy a nombrar 2 especialmente para mí, que fueron 2 jugadores que creo que en Colombia no han vuelto a estar, que es Carlito La Gambetta Estrada y Arnoldo Iguarán. Para mí, 2 jugadores fuera de lo común, fuera de lo normal, unas bestias totales para jugar al fútbol. Sí. ¿Qué era lo que más destaca? Destaca de los 2 que no hay hoy, no ha vuelto a salir, por ejemplo, de Iguarán? Yo de Arnoldo, primero, el gran ser humano que es. Segundo, su potencia, su capacidad de definir en los momentos que se necesitaba, porque Arnoldo no hacía goles en cualquier lado. Arnoldo hacía goles, quedó goleador de Copa América en la selección Colombia. Arnoldo tenía 3 opciones y en los partidos, por mal que le salieran las cosas, era 1. Y cuando estaba, eran 3, 4. Y de Carlitos Estrada, no, yo nunca conocí a un jugador que fuera tan difícil quitarle el valor. No, las cosas que hacía la Gambetta Estrada, hoy yo no puedo, todo mi respeto hacia todos los jugadores profesionales hoy en día, porque todos tienen mérito por llegar donde están en Europa, aquí, pero la verdad yo no he visto un jugador como Carlos Estrada. La Gambetta era una cosa única, especial. Claro. Pimentel dice que era un monstruo. Y Iván Emerat, Mario Alberto, otro personaje amigo de la casa, dice que también era un monstruo. Sí jugaban tanto. Yo lo que creo de Eduardo y de Mario, voy a hablar primero de Eduardo, líder total, un líder innato, un líder que en la cancha se hacía respetar y hacía respetar su equipo. Un tipo que tenía la pasividad de generar fútbol, de entregar bien el balón, de intentar jugar al fútbol, pero era que su temperamento, su capacidad, su lucha era algo que era impresionante. O sea, él impregnaba al jugador, al que tenía al lado, y que había que correr, de que había que luchar. Y nosotros que veníamos un poco del microfútbol, que nos acostumbramos un poco a tanto golpe, llegó un momento en que teníamos que correr. Y luego Vanemerada, yo creo que es por la misma línea. Me parece que Eduardo era mucho más técnico que Mario, pero Mario también jugaba, generaba bien, tenía buenos arranques, pero era más de golpear, de chocar, de braviar, de animar y todo. Pero fueron jugadores que entre lo que había se logró unir y hacer un gran equipo. ¿Cuál fue el Millonario Nacional que más recuerda usted que le quedó en la memoria por algo en especial? La verdad que los partidos con Nacional siempre fueron partidos durísimos, porque Nacional tenía un gran equipo. En su momento pues estaba el profe Maturana, que fue el técnico de la selección. Creo que ha sido con el profe Bolillo, son los técnicos que en Colombia han marcado diferencia. Nosotros tuvimos al profe Luis Augusto García, que en su momento también fue uno de los técnicos, creo que es el segundo técnico después del doctor Ochoa con mayores títulos en Colombia.
que también marcó una historia en Millonarios, en el fútbol colombiano. Pero la verdad, todos los partidos que jugamos con Nacional, especialmente desde el año 87, yo diría que desde el 86, 87, 88 hasta los 90, ya luego viene otra generación. Y es que Nacional nos empató, porque ni siquiera nos ganó, nos empató un partido en Bogotá para ir a la siguiente fase de Copa Libertadores, que yo la verdad no quiero entrar en cosas que no son, estamos hablando del fútbol, de las cosas buenas, y Nacional fue un espectacular equipo, jugadores de la casa, jugadores espectaculares que merecieron todo lo que les pasó porque trabajaron también para ello. Desafortunadamente ese partido teníamos que ganarlo porque habíamos perdido 1-0 en Medellín, de ahí antes Nacional no nos había ganado un solo partido. Pero bueno, este es el fútbol, nos tocó así, ellos llegaron a la final de la Copa Libertadores y nosotros seguimos trabajando y luchando, pero la verdad yo no le puedo decir un partido en especial. Por ejemplo, hay uno hablando de la Gambetta Estrada, un gol que hace. El de la Yo no he visto un gol como ese, no lo he vuelto a ver y creo que eso no volverá a ver, el que se le oyó en la cabeza. Ese partido nosotros también en Medellín hicimos sufrir mucho a Nacional. La verdad es que los partidos los hicimos sufrir mucho a Nacional. Y cuando hago de sufrir era porque eran muy reñidos, muy apretados, muy parejos, se jugaban, había temperamento, pero creo que en su época fueron dos grandes equipos. No quiero nombrar al América, ni más faltaba, porque la nómina que tenía América, que tenía Cali, no todos eran grandes equipos, pero puntual a la pregunta, Oscar, eran dos equipos de los grandes de Colombia que lo mostraron con fútbol y con títulos y con grandes rendimientos. Diga, en ese tiempo con tanto dinero circulante y con grandes inversiones y patrocinadores, era difícil jugar, ¿no? Porque usted lo decía, o sea, venían figuras como Cabañas, Gareca, antes de que usted me nombrara, los amigos de Millonarios me dicen que Carlos Ángel López, Silvano, Troviani, o sea, era difícil para ustedes jugar y más siendo dieces, ¿no? Mira, Casi no había dieces en sí, los no, equipos mire que en colombianos. el año 84, sí estoy mal, no estoy mal, en el año 84 el pibe estuve en Millonarios. Y desafortunadamente las cosas no ¿Usted estuvo con él? no alcancé a estar con él. Yo estaba todavía en pelado, estaba todavía en selecciones Bogotá y eso. Pero, por ejemplo, no fue fácil para Carlos jugar en Millonarios. Y no lo digo porque él no tuviera la capacidad, no. Para mí, Carlos, de los jugadores diferentes que el fútbol colombiano dio, y le mando un abrazo gigante a Carlitos, aparte un gran líder, un ser humano espectacular. Pero mire que al final Carlitos empieza a consolidar su carrera en Cali, cuando se juntan con Redín, creo que aparece Cueto, Carlos Mario Hoyos, Piripi Osman, en fin, una cantidad de jugadores espectaculares. Ambuila. Ambuila, pero mire que al final ese grupo encabezado de todos estos jugadores que acabamos de nombrar, pues nos fueron abriendo el camino y poco a poco el jugador colombiano fue demostrando la capacidad que tenía. Y bueno, para nadie es un secreto que en esa época poder jugar en Millonarios, en América, en Nacional de Santa Fe era difícil, pero había algo también particular, o sea, eran en todos los equipos. Porque usted revisa las nóminas de esos equipos y eran unas nóminas para pelear todos y jugar mano a mano títulos. Entonces no era fácil jugar en Colombia para el jugador colombiano, pero bueno, como usted bien lo dijo, Oscar, y las personas que pues tienen el conocimiento, la capacidad de opinar sobre esto, dicen que esa selección de Marroquín fue la que transformó el fútbol colombiano, la que le dio un vuelco al fútbol colombiano. Y bueno, Dios nos permitió estar ahí y transformar al mismo tiempo nuestros equipos profesionales. Y ese Millonarios, como usted bien lo hizo, es que pues eran Millonarios que era imposible jugar, era muy difícil, era muy complicado, pero bueno, lo logramos hacer y es de las cosas que uno lleva en su corazón. Claro, quizá de todos los que me han nombrado, el que más lejos y vigente en la parte técnica que ha estado es Alberto Gamero. Gamero tenía desde ese tiempo vainas de como para uno pensar que iba a ser un buen técnico, un gran técnico, un técnico campeón. Habían técnicos que a uno le decían, ¿no? Usted tiene proyección para técnico, mire esto, pero yo recuerdo, por ejemplo, que en esa época, por ejemplo, Wilman Conde, que era un tipo que jugaba en defensa, que tenía una buena visión y alcanzó a dirigir, él estuvo en varios cuerpos técnicos. Y Tito también, Gamero también jugaba de lateral derecho y me parece a mí que eso le ayudó mucho a ver una visión del juego y eso va creando hábitos dentro de lo que es la estructura mental que uno tiene para dirigir y empezó a formarse Gamero en esa parte. Yo en el caso mío, pues digamos que en la mitad del campo pues uno generaba fútbol porque pues, desde el micro uno se acostumbró a jugar con la cabecita arriba, uno nunca jugó con la cabeza abajo y eso hacía la diferencia en todo lo que uno hacía. Entonces digamos que esos pequeños pasos que empezó a hacer Alberto creo que al final lo fueron consolidando. Luego Tito pues tiene la facilidad y la capacidad porque por su rendimiento va a Envigado, va a Medellín con el profe Luis Augusto García
y luego el Báchico donde comienza a hacer su carrera y bueno, yo creo que hoy Alberto Gamero, sobra hablar quién es Alberto Gamero, sobra decir quién es Alberto Gamero, pero lo que sí estoy convencido es que Alberto Gamero hoy en día es un técnico que pide Selección Colombia. En mi criterio, en la manera en que he visto el fútbol, creo que es un técnico que merece ya una oportunidad en la Selección Colombia. Bueno, ¿y usted qué me dice si le digo Chiqui García? No, imagínese un abrazo gigante al profe García. Espero que esté bien, que Dios lo ilumine en su salud, a la familia. No, el profe García fue el todo para toda esa generación que estuvimos en Millonarios. Fue el que nos dio la confianza de colocar. Recuerdo, por ejemplo, un partido que vamos a jugar contra Nacional de Uruguay en Copa Libertadores. Se presentaron un par de cosas ahí y él nos llama y nos dice, ¿se animan a ir o no? Profe, no, camine, vámonos. Y fuimos allá a ese equipo y le ganamos, creo que le ganamos o empatamos, si no estoy mal, a Nacional. En Montevideo, luego aquí una famosa goleada de 6-0 que le tuvimos acá. Pero ahí comenzó toda esa experiencia que tuvimos todos como jugadores y todo eso parte del profe Luis Augusto García. Claro, porque decían que el Chiqui era muy zorro. Yo creo que él lo que tenía era una gran visión del juego. Profe, dentro de la parte de los entrenamientos tenía un cuerpo técnico que sabía qué hacer, un profe Darío Vélez, Garrincha Guzmán, que en su momento también estaba, Baracaldo. profe Rafael Baracaldo, así que digamos que para esa época se encargaron de que la preparación física fuera muy buena y con la calidad de jugadores que teníamos, yo creo que el profe, una de las grandes virtudes, creo yo, era que el manejo de grupo era espectacular, era un tipo que te hacía y te convencía de lo que quería dentro del terreno de juego. Y segundo, ya en el banco dirigiendo, porque tuve la oportunidad de estar también en el banco con él, era un tipo que veía muy bien el fútbol, era un técnico con mucha visión de lo que pasaba en los partidos. Bueno, y llegaron las lesiones, ¿no, profe? Sí, Oscar. Lo afectaron las lesiones porque su carrera pudo ser más larga y más fructífera en todo sentido. ¿Qué le pasó? Sí, Oscar, desafortunadamente eso coincidió ya entre el año 89, precisamente para esa época pues ya estaban haciendo la invitación o los microciclos, que creo que en esa época no se llamaban ni que eran microciclos, sino convocatorias de selección para partidos amistosos. Y bueno, en esa selección, gracias a Dios, el profesor Matural, de mayores ya, pues tuve la oportunidad de estar en una lista de esas, pero... De 40, esa es la famosa la lista, pero que también me habló Pelufo, que él estaba en la de 40. Desafortunadamente pasó la lesión de la rodilla, se me reventó el cruzado, el menisco, y bueno, ahí digamos que ese sueño, en ese momento, yo me regreso en ese momento y sentí que el mundo se me vino al piso, porque venía de ser 2 años consecutivos el jugador revelación de los 2 torneos del fútbol colombiano, venía a ser un buen proceso, estaba seguramente muy cerca de ser convocado a toda la selección, a estar cerca de lo que queríamos, bueno. Desafortunadamente pasa eso, de ahí para allá la verdad, Oscar, cambia todo, pero de las cosas que siempre me llevo en mi corazón, mis viejos siempre ahí haciéndome entender de todo lo que había pasado. Y fue durísimo porque pues en esa época... No había tanta ciencia, ¿no? No, pero en eso también yo mando un abrazo gigante al doctor Edgar Muñoz, que fue la persona que me operó. Yo digo que si él no hubiese hecho esa operación, seguramente yo no había podido terminar los últimos 5 o 6 años que logré jugar como jugador profesional. Pero ya fue otra cosa, Oscar, ya no era lo mismo, ya el rendimiento bajó, me dolía, yo me apliqué muchas cosas para poder jugar porque sentía que tenía que hacerlo. ¿Se infiltraba o qué? Sí, me infiltraban, sí, en esa época lo infiltraban a uno. Pero bueno, llegó un día también en que yo regreso a Bogotá, yo estaba en el Huila en el año 93 y hablo con el doctor Muñoz y el doctor Muñoz, como siempre, una persona muy directa con todos nosotros y orientándonos también. Y me dijo que yo podía seguir jugando, pero que seguramente en 2 o 3 años me tenía que hacer casi que reemplazo de rodilla. Entonces, ya tenía 28 años, ya me senté con mis viejos y ya tomamos la decisión y ya me retiro y ahí comienza otro periodo de mi vida. Pero hoy le agradezco a Dios todo lo que pasó porque las cosas pasan por algo, Oscar. A veces uno en el momento se ciega y dice, no, todo tiene un porqué. Y bueno, Dios me permitió acercarme en ese momento ya. Después de que me retiro, tomé un par de años en los que me dediqué pues más a estar con la familia. Y luego ya entro a las divisiones menores, eso fue en el año 2000, 99, 2000, entro ya a divisiones menores. Sin embargo, yo iba a entrenamientos de Millonarios en esa época, muy de lejos para mirar y empecé como a encontrarle todo lo que me faltó generar como jugador.
Y ahí comienza pues otro periodo de mi vida que fue cuando arranco ya como formador en divisiones menores. ¿Mejor jugador o mejor técnico? Bueno, yo no sé, Oscar, ahí en eso las personas que me vieron jugando seguramente entenderán un concepto y los que me han visto dirigiendo pues también lo tendrán. Yo me sentí o me siento muy bien en las dos. Hoy le tengo que decir que de las cosas más orgullosas que siento es la formación y me siento feliz de que he dirigido equipos profesionales formando jugadores para debutar en los mismos. Así que lo que hoy en día, pues digamos, están llevando mucho en todos los equipos que son formadores, que estuvieron en divisiones menores, que se han capacitado, pero que les meten Para terminar los procesos, ¿sí? y para darle la Terminar, digo, oportunidad. penalizar los muchachos para lanzarlos al profesional. Correcto, y darle la posibilidad, porque yo creo que me regreso a la anécdota del día en que sentí esa camiseta por primera vez, esa alegría, es algo que me llevé y me llevaré para toda mi vida. Entonces, yo me traslado hago un poquitico de empatía con los muchachos que están empezando y cada vez que logro que un jugador debute en un equipo profesional, pues es una alegría inmensa. Claro. Decían en la radio, en las emisoras, que Nilton Bernal era el técnico bombero de Millonarios. ¿Cuántas veces fue encargado el equipo cuando había... Está bien y en medio de todo es verdad porque... Y en algunos momentos... Y fueron muchísimos veces, sí, estuve muy cerca de conseguir cosas, hubo momentos en que la Junta pues también creyó en lo que se venía trabajando y lo mismo, Oscar, yo le decía a las personas en su momento, los presidentes, yo les decía, no, yo soy un empleado del club, yo lo hay, lo único es que yo acepto esto y yo meto jugadores. Claro. O sea, es la única condición que yo pido. Y así fue, y tuve la oportunidad de estar muchas veces en el Banco de Millonarios, muchas veces de dirigir equipos con nóminas de mucho peso. Y bueno, todo eso al final me permitió tener algo de experiencia para dirigir después, aunque yo creo, Oscar, que la gran experiencia que yo hoy siento que me impulsó a generar cosas como técnico fue que dirigí, yo digo que más de 1000 partidos en divisiones menores, que fueron 14, 13 años dirigiendo divisiones menores, eso es un tesoro que uno lo tiene. Y yo digo que hoy en día es lo que le falta a muchos formadores jóvenes que no han dirigido divisiones menores, que están pensando permanentemente en dirigir el equipo profesional. Yo quiero dirigir en primera y no está mal, Oscar. Y no es tan fácil. Pero primero no es fácil. Y segundo, yo creo que una de las cosas por las situaciones difíciles que está pasando el fútbol en formación, es que no tenemos especialistas. Tenemos que tener especialistas para sub-10, para sub-11, sub-13, sub-14, sub-15, sin pensar en que voy a dirigir fútbol profesional. No, vuelvan a ser especialistas de la formación. Y eso creo que es un poco lo que nos está pasando. Oiga, profe, ¿usted podría hacer un once ideal de los jugadores que pasaron por sus manos? Usted que ahora están top, porque usted estuvo en Valledupar en un proceso que era de Millonarios. Usted estuvo en Fortaleza cuando recién empezaba a asomar Fortaleza y cuando, pues, de hecho, pues siempre como que la filosofía era jugar bien. ¿Usted puede hacer un top 11 o son muchos? ¿O quiénes son sus hijos hoy? Por ejemplo, hoy en día... Que estén jugando hoy. Bueno, ya, por ejemplo, arqueros, a pesar de que Montero estuvo un corto plazo en Millonarios y luego sale por una situación que no viene al caso. Yo diría que José Cuadrado, Montero. ¿A Montero dónde lo tuvo? En Millonarios. Él estuvo en divisiones menores en Millonarios. Antes de ir a Argentina. No, antes de llegar a Millonarios. Eran los centrales, Pedro Franco, Rambal, Osvaldo Enríquez. Andrés Ginás, que estuvo en Valledupar, aunque Andrés estuvo un poco más de volante en Valledupar, pero mire que al final termina consolidándose como central. Omar Rodríguez, que ahora es técnico en divisiones menores, el Cabezón, que era lateral derecho. Volantes, John Duque, Kevin Salazar, Luciano Ospina, que también estuvo en Fortaleza. Adelante tuvimos a Gilton Díaz, Edis Ibargüen, Wilson Cuero, que fue uno de los jugadores que se vendió para España. Ahora hablábamos de récord. ¿Qué tan difícil es el futbolista hoy? Sí, Oscar, no, definitivamente. Yo no digo que es que ahora sea fácil, ni quiero ser grosero, ni mucho menos decir que es que hoy se juega más fácil. No es eso, pero digamos que hoy el fútbol sí permite que los jugadores debuten mucho más rápido. Antes no. La gran diferencia creo yo era que antes tú debutabas y te mantenías. Ahora usted se da cuenta que mucho jugador debuta y desaparece. Juegan un año, no sé, a lo mejor 4 o 5 partidos y ya no vuelven a jugar, ¿no?
pero es el fútbol de ahora y en esto también quiero dejar en claro que todos hacemos parte de esto. Por ejemplo, yo en el Real Cartagena coloqué a debutar jugadores entre 15 y 17 años, 21 jugadores. En el Real Así, o Cartagena sea, del año, o sea, jugadores y todos debutaron, hoy en día algunos se lograron, dando Cabezas, que llegó ahorita a Millonarios, pero Jorge ese Cabezas. es otro Jorge Cabezas Hurtado, lo puse a debutar con el Real Cartagena, si no estoy mal, en Villavicencio, un partido con Llaneros de la primera B, y bueno, mire ya el recorrido que ha tenido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hoy en día, detrás del fútbol, pues ya todos sabemos que hay cosas más que se mueven, que tienen mucha más fuerza, que están pidiendo cosas a gritos y que desafortunadamente nos hemos dejado ir contagiando hasta el punto que en el mismo juego ya nos llenamos de muchas cosas en la cabeza, donde creo yo que el fútbol es lo más simple que hay. Claro. Profe, para ir cerrando, el futbolista de hoy tiene mucha influencia de redes sociales, del marketing, la presión de los padres que queremos ver a nuestros hijos jugar, empresarios. ¿Cómo analizar ese ecosistema? No, muy difícil, Oscar, es muy difícil porque bueno, por ejemplo, yo ahorita soy director de GSG, que son 4 equipos, que hay 2 equipos en Panamá, San Francisco Águilas en la B, que aquí es como si fuera la segunda división, y Fair Play Municipal acá en divisiones menores. Entonces, nosotros empezamos a darnos cuenta de muchísimas cosas frente a lo que me comparte Oscar. Y es que los tiempos cambiaron, Oscar. Esto cambió. Esto definitivamente cambió. Y ¿Para bien o para mal? las generaciones ya son diferentes. Para mí las redes transformaron nuestra juventud, transformaron nuestras generaciones. Yo recuerdo, Oscar, y que yo soy un poquitico más mayor que usted, pero yo recuerdo que a nosotros, lo hablo con todo el cariño del mundo, nos cogían a juguete y nos entraban de la calle a nuestra casa porque no parábamos de jugar fútbol. Hoy a los niños los obligan de la casa que vayan a que jueguen fútbol un rato, que salgan a un parque, porque pues La toda tecnología. esta tecnología no les deja. Yo no digo que sea bien, yo no digo que sea mal, no sé, es lo que estamos viviendo. Pero lo que sí estoy convencido es que eso le ha quitado al jugador de fútbol muchas cosas, ya todo el deportista. Le ha quitado habilidad, le ha quitado fuerza, le ha quitado esa intuición que se necesita para todos los deportes. Yo creo que sí lo hemos perdido. Así que las redes para mí son algo que hoy en día la tenemos, que son muy buenas en muchísimas cosas, pero que también hay que reconocer que desafortunadamente para otras no ha sido lo mejor. Profe, ¿qué diría el balón de usted? ¿Qué diría el balón de mí? Que lo traté muy bien, Siempre. que lo consentí. Nunca le pegué, bueno, sí, el micro pateaba uno punteado, pero mire que a pesar de eso, siempre Era golpeé el increíble. balón diferente, sí. No, no, yo al balón lo único que le diría gracias por todo lo que me dio en la vida y él sabe que siempre lo traté muy bien. ¿Lo expulsaron alguna vez? Creo que una vez como jugador y ¿Y una por como qué? técnico también. Una sola vez en Valledupar, no, perdón, dos, ahorita en Panamá, que estoy dirigiendo San Francisco, me expulsaron en la final. Eh, Más fue por una decisión arbitral que por otra cosa. Pero creo que siempre he sido una persona muy tranquila, muy respetuosa de todo lo que me rodea, de todo lo que tengo que vivir, pero siempre tratando de ir de frente y de decir las cosas. Profe, si voltea y ve este rectángulo, ¿usted qué dice? ¿Qué piensa? ¿O qué, en No, una palabra? yo diría lo mismo que el balón, gracias. Gracias fútbol, gracias verde césped, porque es el único que te dice la verdad real de lo que es el fútbol. Aquí es donde se conoce realmente el que juega y el que no juega. Y eso es algo que pasará en los años de los años y nunca va a cambiar, porque esto no miente. Esto ni esto. Claro. Profe, lo mejor que se dijo usted, o lo que se dice usted. Yo creo que lo más que se dice de mí es que soy un buen tipo, que soy una buena persona, que gracias a Dios yo nunca he tenido inconvenientes con nadie, ni fuera, ni dentro del fútbol. Seguramente he cometido errores, pero por favor, como todos en la vida. Pero yo voy a la vida y a Dios le tengo que agradecer por mi hogar, por mi esposa, por mi hija, por todo lo que he podido vivir con ellos, porque para mí la familia lo es todo, eso me lo enseñó mi viejo. Vuelvo y le digo, Oscar, en esto uno se equivoca y falla en muchas cosas, pero al final lo único que puedo decir es que Nilton Bernal es un tipo que ha vivido la vida con tranquilidad, que se equivocó y agradezco todos los días por equivocarme, pero que hoy en día creo que todo el entorno que me rodea, por lo menos no se cambian de andén para no saludarme, Oscar, y eso es un buen Está síntoma. bueno. Bueno, profe, y la última. ¿Le dijeron pecho frío por ser bogotano alguna vez? No, no, Las nunca. cosas. No, no, Yo no. soy- No, mira, Oscar, que muchas veces pensaban que yo no era bogotano.
Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo la verdad, yo aparte que era un volante que generaba fútbol, siempre fui, nunca le tuve miedo a chocar, a pelear, a gritar, a manotear, pues por vuelvo y repito, Oscar, porque la calle era eso. Uno con 13 años jugando con muchachos de 20, 21, pues uno permanecía en el piso y que le tocaba a uno, párese, cállese y vaya para el frente. No, 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 yo siempre fui un jugador que fui respetuoso del Real, pero que nunca tuve temor ni de jugar ni de ir al frente. Profe Nilton, muchas gracias por haber compartido su historia en el anecdotario y pues siempre estamos en la cancha y en el fútbol. No, a usted, Oscar, un abrazo gigante a todos y gracias por la invitación.